Regresamos con el actuario. En esta oportunidad hemos invitado al economista Mauricio Pozo para hablar un poco de la economía nacional y descubrir un poco de la vida de este gran economista. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, a la orden. Antes de hablar de la economía ecuatoriana, quisiéramos conocer algo más de Mauricio Pozo. ¿Cuál es su formación académica? Empezando desde kindergarten o un poquito más adelante. Podemos comenzar de kindergarten. Bueno, yo estudié en el Colegio Alemán en Quito. ¿Ya? Me gradué en el Colegio Alemán de Caracas, viví 9 años en Venezuela, empecé la universidad allá, los 2 primeros años de economía, y terminé en la Universidad Católica de Quito y me gradué de economista. Después me fui a estudiar en el exterior, estuve en la Universidad de Notre Dame, ahí saqué una maestría en economía, y después ya cursos y programas en algunas otras universidades, estuve en Harvard en un programa de administración hospitalaria, así que también en eso me he metido. Y algunos cursos de especialización puntual sobre temas en varios sitios. Mauricio, ¿por qué economía? Nunca, siempre fue definido la economía, desde pequeño era direccionado por eliminación. ¿Ya? En mi época, que ya son varios años atrás, no había la diversidad de profesiones que hay ahora. Claro. Uno era abogado, o era ingeniero, o médico, economista, arquitecto. Las carreras clásicas. Y ¿no? alguna otra más que me olvido, no había mucho más. Entonces, por eliminación, esta no por esto, esta no por esto. Y terminé con economía, pero siempre hay algún elemento que a uno le termina decidiendo, que fue un profesor que nos dio una charla en el colegio sobre un poco economía, un poco matemáticas, y ahí empecé a entender las matemáticas sirven para algo. Mauricio Pozo se graduó de economista. ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, antes de graduarme de la universidad, yo ya trabajé un tiempo muy pequeño en una empresa textil, pero estuve muy poco tiempo, hacía unos gráficos de producción, me acuerdo. ¿Ya? Después estuve en un banco privado en el área de auditoría, pero también un tiempo muy pequeño. Realmente donde yo empiezo a formarme es en el Banco Central. ¿Ya? Ingresé en el año 81 y trabajé 10 años en el Banco Central, y por cierto es la institución que me ayudó a financiar mis estudios posteriores. El empujón para que Mauricio Pozo destaque dentro de este volumen de economistas que vemos en el país, ¿usted cree que es entonces la formación macroeconómica dentro del Banco Central o además el estudio académico que usted No, yo creo que hay una combinación de factores que son importantes siempre. Uno, que a uno le gusta la profesión. Yo, si regresaría el tiempo, volvería a estudiar economía. ¿Ya? Dos, ponerse metas. A mí siempre me gustó la parte macroeconómica y me gustó mucho la docencia. ¿Ya? Y la docencia también le obliga a uno a estar actualizado, ¿no? Yo he sido decano, he sido director de posgrado, he sido profesor en 4 o 5 universidades. Entonces también he estado vinculado al tema académico. Y además el que uno apunte bajo ciertos objetivos a cumplir sueños que uno puede tener. La única forma que uno puede incidir en temas nacionales es teniendo una función pública. En el área privada uno puede hacer muchas cosas, pero tiene un espacio mucho más pequeño. A eso vamos a la pregunta. ¿Qué prefiere usted, empresario, consultor o ministro? Depende. Si es por los recursos que uno puede generar en base a un trabajo, obviamente el empresario tiene un espacio mucho más grande. Los salarios en la esfera pública a nivel de ministro son bajos y el riesgo es muy alto y son cargos normalmente muy ingratos. Muchos me han preguntado, y claro, quisiera extenderle la pregunta, ¿por qué una persona con la trascendencia de Mauricio Pozo, su formación y su éxito dentro de la profesión, acepta ser ministro ya casi a nada de terminar un gobierno? Hablo en el caso del expresidente Lenín Moreno. ¿Por qué aceptar? Es una buena pregunta. En mi familia inclusive muchos hasta ahora no entienden. ¿Ya? Lo cierto es que el exministro Richard Martínez estaba viajando a Washington a ocupar una posición en el BID. Y quedaban 8 meses de gobierno, pero 8 meses se pueden hacer pocas cosas, pero se puede destruir mucho. Claro. Y era importante darle continuidad, y el reemplazo no podía ser una persona que no dé ese perfil de tranquilidad y de fuerza al programa en una etapa donde había que aprobar 2 leyes en la Asamblea Nacional. Entonces no se podía dar el lujo al gobierno del momento de aventurar. Y por esa razón medio me arrinconaron,
Y yo me sentí con la obligación de meterme porque le tengo un poco miedo a mi conciencia de que pase el tiempo y yo regrese a ver. Todo. Y cuando pude ayudar al Ecuador no lo hice, por una comodidad personal, por eso participé. ¿Cómo es el mensaje de un ministro que accede? Y claro, la incertidumbre es tanto dentro del ministerio y además a nivel nacional. ¿Cómo es la reunión que debe tener un ministro con todas las personas dentro del ministerio para que tengan la tranquilidad de que las cosas van a mejorar? Y claro, con su guía supieron hacerlo, ¿no? Hay un equipo de trabajo sin duda. En el caso que estamos conversando, yo no podía entrar a remover todo el ministerio por el periodo que quedaba de gobierno. Lo que se hizo fue cambiar algunas piezas de la parte superior del ministerio, gente que podía entregar su aporte y que yo les podía conocer del pasado, y eso es lo que se hizo. Entonces un buen equipo de trabajo le ayuda a una autoridad a hacer un buen trabajo también. Yo no participo de la idea de poner gente que no tenga su propia valía. Si uno se puede reunir de gente que es mejor que uno, el que termina haciendo el beneficio es uno mismo. Entonces creo que eso es bien importante, inclusive en actividad privada. Haciendo un corte a fecha de hoy, viendo al futuro, como siempre suelen decirlo, ¿no? ¿Cómo se ve Mauricio Pozo a futuro? ¿Político, empresario, consultor o ya disfrutando de sus logros? Bueno, yo sigo haciendo consultoría, tengo 28 años de una consultora. Doy conferencias, estoy en algunos directorios y tengo algunos negocios con mis hermanos, así que seguiré haciendo lo mismo. Creo que trabajaré hasta que el de arriba nos llame, así que eso no sabemos todavía cuándo va a ser. Espectacular. Vamos a un corte comercial y continuamos en nuestro segundo set con Mauricio Pozo, pero hablando un poco más ya del sistema de pensiones y qué se puede hacer en el Ecuador.